cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró. Es decir, cuando el Señor Jesús se transfiguró, su rostro brilló como el sol. Y una voz le dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Y también les dijo a los discípulos: Escúchenlo a él. Entonces, estos 3 discípulos, habiendo presenciado con sus propios ojos al Señor Jesucristo, el poder de su transfiguración, y habiendo oído con sus propios oídos la voz de Dios hablando. Sin embargo, los discípulos todavía estaban confundidos. La confusión radicaba en que este Jesús transfigurado ante nosotros debería ser el Señor, pero todavía había cierta confusión. ¿En qué consistía la confusión? Los escribas de la época decían que Elías debía venir antes que el Cristo. Por eso, los discípulos no sabían quién era Elías. Es muy curioso, entendemos que Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, estos 3 apóstoles eran todos discípulos de Juan el Bautista. Pero le preguntaron al Señor: Los escribas dicen que Elías debe venir antes que el Cristo. Entonces, ¿quién es Elías? En ese momento, no sabían que Juan era Elías. Realmente es maravilloso. Estos son los discípulos del Señor, entre los cuales 4 apóstoles habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pero ellos no sabían que Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Es decir, entonces, ya que no sabían que Juan el Bautista era aquel que estaba por venir, aquel Elías, ¿cómo iban a saber entonces que este era el Cristo del cual Juan testificaba? Entonces los discípulos le preguntaron al Señor Cristo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir antes que el Cristo? ¿Quién es este Elías? Los que preguntaban ¿quién era Elías? Eran precisamente los discípulos de Juan. Entonces el Señor les respondió: A la verdad, Elías viene primero, y vendrá a restaurar todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Cuando el Señor dijo que Elías ya había venido, en ese momento, los discípulos, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, los 3 discípulos, que antes habían sido discípulos de Juan el Bautista, en ese momento, fue cuando comprendieron que su antiguo maestro, Juan el Bautista, era aquel Elías profetizado en las Escrituras. Esto es realmente maravilloso. Cuando Dios profetiza que alguien ha de venir, y cuando éste viene, el mundo a menudo no lo reconoce. Incluso a aquel llamado Elías, Juan el Bautista, sus propios discípulos no lo reconocieron. Entonces, ¿cuánto más con el Señor Cristo? Los apóstoles del Señor, que ya habían seguido al Señor, tal vez durante casi 2 años. Estos 3 apóstoles obviamente habían estado siempre al lado del Señor. Pero ellos necesitaban la transfiguración del Señor Jesús. El Padre Celestial Jehová habló desde el cielo, diciendo: Tú eres mi Hijo, a quien yo amo profundamente, en ti tengo complacencia. Después de que el Padre Celestial dijo estas palabras, estos 3 discípulos todavía estaban un poco confundidos, e incluso preguntaron si realmente Jesús, este que se transfiguró, era el Señor Cristo. ¿Era realmente Él, el Hijo de Dios? Ya se había escuchado la voz del cielo. Pero como habían oído que Elías debía venir antes que el Cristo. Entonces, ¿quién era Elías? En ese momento, el Señor dijo: Elías ya ha venido. Fue entonces cuando los discípulos entendieron que Elías era Juan el Bautista. En ese momento, los discípulos dejaron de estar confundidos, y recordaron que resulta que nuestro maestro, Juan el Bautista, había dado testimonio del Señor Cristo. El Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, ellos comprendieron, tal como dijo el Señor: Elías ya ha venido. Pero la gente no lo reconoció, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre también padecerá mucho a manos de ellos. Es decir, Elías ya ha venido, pero la gente no lo reconoció. Por la misma razón, tal como el Señor profetizó, y como profetiza la Biblia, aquel que había de venir, llamado aquel Hijo de Israel, ya ha venido. Pero el mundo no lo reconoció. Lo profetizado en la Biblia
El apocalipsis del sol ya ha venido. Pero, el mundo tampoco lo entiende. Ni lo reconoce. Tal como nuestro Señor le dijo a la hermana Ruth. Habrá mucha gente que no conocerá a Heber. Pero tú lo conoces. Lo cual proviene de mí. Es decir, que la hermana Ruth reconociera que Heber es el pastor enviado por el Señor. Es por causa de el Señor Jesucristo. Sin embargo, habrá muchísima gente que no lo reconocerá. Ese no reconocer también proviene del Señor, y el reconocer también proviene del Señor. Entonces, cuán bienaventurados son aquellos que lo reconocen. Si lo han reconocido, entonces se unirán estrechamente para escuchar juntos la verdad y edificar juntos a Israel. Cuán bienaventurada es esa gente. Así fue como los discípulos entendieron. Llegados a este punto, los discípulos entendieron. Aquel maestro al que siempre seguí, ese maestro, es aquel llamado el profeta Elías. Es decir, Juan el Bautista. Qué bienaventurados somos nosotros, al poder reconocer que Jesús es el Señor, y reconocer lo de Juan el Bautista. Al reconocer a Juan el Bautista, entendieron que él era el Elías que había de venir, que él debía dar testimonio de Cristo, y testificar que Jesús es el Redentor. Ahora nosotros ya reconocemos que Jesús es el Redentor, es el Hijo de Dios. Todos nosotros debemos ser salvos por su nombre. En ese momento, el Señor y los discípulos bajaron del monte. Entonces alguien se acercó, se arrodilló ante el Señor, y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque tiene ataques epilépticos y sufre mucho. A menudo se cae al río, y muchas veces al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Había uno que sufría de epilepsia, y sus padres lo llevaron ante los discípulos del Señor, pero los discípulos del Señor no pudieron sanarlo, porque la epilepsia es muy dolorosa. A menudo se cae al agua, y también al río. En ese momento, el Señor dijo, ¡ay! Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedme al niño aquí. Es decir, el Señor Jesucristo. Incluso los reprendió diciendo, generación incrédula y perversa. Entonces, ¿qué significa? ¿Incrédula y perversa? Significa no creer en el Señor y rebelarse contra Él. La gente de una generación, porque no creían en el Señor y se rebelaban contra Él, fueron dominados por diversas epilepsias, y también por no creer y rebelarse contra el Señor. Los discípulos no pudieron hacer que la enfermedad de la persona fuera sanada. Entonces, en ese momento, esta persona con epilepsia fue llevada ante el Señor Cristo. Tan pronto como el Señor Jesucristo reprendió al espíritu maligno, el espíritu maligno dejó a esa persona, y así, la epilepsia de esa persona se curó. Se curó tan pronto como el Señor lo reprendió. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese espíritu maligno? El Señor les dijo, por vuestra poca fe. El Señor dijo que debido a su poca fe, no pudieron echarlo fuera. Se necesita una fe que mueva montañas. Si la fe es pequeña, no se puede echar fuera. Entonces el Señor dijo, este género de espíritus malignos no sale sino con oración, y no se puede echar fuera. De cierto os digo, que cuando oréis al Padre Celestial, si tenéis fe, aunque vuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, incluso si vosotros le decís a este monte, diciendo, pásate de aquí allá, y el monte se moverá. Así, cuando oréis, si tenéis fe, nada os será imposible. Es decir, los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu maligno, ni sanar la enfermedad, debido a su falta de fe. Pero si se tiene fe, se pueden mover montañas. El Padre Celestial también le dijo a Heber, siempre que haya fe, las montañas se moverán. El Señor también dijo, siempre que haya fe, incluso si le dices a este monte, levántate, y muévete de aquí para allá, y el monte se moverá. Ahora el hermano Heber tiene un poco de fe. En el futuro, su fe llegará. ¿A qué nivel? Ordenará al cielo que no llueva, ordenará al agua convertirse en sangre, en cualquier momento y a su antojo, haciendo que diversas plagas azoten al mundo. En el futuro, el hermano Heber ordenará al monte Himalaya
que se arranque de raíz directamente, y se arroje al Océano Pacífico, haciendo que el agua del Pacífico, con respecto a su nivel original, suba más de 1 metro, para que todas las naciones y pueblos digan, este hombre, ¿de dónde viene su fe? Tiene milagros de tal poder. El pico más alto del mundo fue arrancado por él. Tener la fe para mover montañas, para que toda la humanidad entienda que con solo tener fe, Dios escuchará su fe y obedecerá su mandato, haciendo que las montañas se muevan, porque con fe se puede lograr todo. Las cosas que hacemos, todo se hace por fe. Si decimos, ay, todavía tengo en mi propia casa muchos asuntos sin resolver, no vendré por ahora a hacer la obra de Dios. Eso es realmente una gran falta de fe. Algunos dicen, tal vez mi esposa, mi hijo, no tengan a nadie que los cuide en casa, tengo que volver a verlos. Esa fe es demasiado pequeña. Teniendo fe, incluso las montañas se mueven. Hay que tener fe, porque si tenemos fe, entenderemos que, incluso si nosotros nunca más regresamos a los de nuestra casa, Dios y el Señor mismos nos ayudarán a cuidarlos muy bien. Normalmente, nosotros deberíamos contactar con frecuencia a nuestros padres terrenales. Pero el hermano Heber sabía que no debía contactar a su familia, ni tampoco contactar, que viene de la carne, a su madre biológica. No debe contactarla. Ella le envía mensajes al hermano Heber, pero él no responde. Ella también está en nuestro grupo, en el grupo de WeChat, pero Heber sabe que no tiene que responder, ni hacer caso. El Padre Celestial mismo cuidará de la madre del hermano Heber. Así que ella envió mensajes muchas veces, y Heber tampoco respondió, pero ella sabe que Heber predica la verdad todos los días. Por lo tanto, debe hacer ya, tal vez cerca de 1 año. Tal vez realmente ya va 1 año. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicaron? Heber ya ni lo recuerda. Tal vez sea 1 año, o más de 1 año sin responder a los mensajes de su madre. Ella envía mensajes, y Heber no responde. En cuanto a la hermana menor de Heber, fue el año pasado, que se comunicaron una vez. Es decir, hubo una vez, que fue con la hermana Zawan a comprar una computadora, ya sea por un teléfono o una laptop. Eso fue el año pasado. Tal vez del año pasado, desde junio hasta ahora. Justo esa vez que la hermana menor llamó. Justo el hermano Heber tenía algo de tiempo libre. En ese momento estaba con Rijoubez. Parece que con el hermano Rijoubez. Juntos esa vez. Entonces, esa vez fue. El hermano Rijoubez vino de Dongguan a Guangzhou. Parece que ya hace casi 1 año. Él y el hermano Heber fueron a un lugar a comprar una computadora portátil o un iPad. O un teléfono móvil. Ya lo olvidé. Desde ese momento hasta ahora. Probablemente ha pasado alrededor de 1 año. Fue porque la hermana menor llamó. Y luego, justo el hermano Heber también quería. Ay, olvídalo. Animarla a que crea en el Señor. Así que contestó el teléfono. Nosotros, por la fe, sabemos cómo entregar todo al Padre Celestial. El Padre ciertamente por nosotros asumirá toda la responsabilidad. En cambio, nosotros, firmemente, buscamos el reino de los cielos. Entonces, ellos ya no se contactan, ni prestan atención. Así que nosotros, en el Espíritu, podemos concentrarnos en servir al Padre Celestial y al Señor, para evitar ser perturbados por familiares incrédulos, familiares que temporalmente no creen, nos perturben. Nosotros nos concentramos en trabajar. Cuando llegue el momento, ellos tendrán la oportunidad de escuchar nuestra verdad que predicamos. Debemos concentrarnos en trabajar. Por lo tanto, si realmente hay que contactar, en cuanto se contacten, por ejemplo, la madre de Heber, en cuanto contacta a Heber y le dice, hijo, ¿cómo has estado últimamente? Hijo, Heber dice, últimamente estoy haciendo la obra de Dios. Mamá, debes creer en el Señor. Y comienza a hablar de las cosas del Señor Jesús. No le permitirá hablar de asuntos cotidianos de la familia. Esos asuntos cotidianos no harán que ganemos nada, sino que nos distraerán. Solo le hablamos de las cosas del Señor Jesucristo, para que tenga la oportunidad de escuchar sobre el Señor Jesús, y así tenga la oportunidad de ser salvo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.